¿Se ve bien ahí? Eh, Perfecto, sí. Exactamente. bueno, Ujú. la charla esta es inteligencia artificial e intelecto humano, qué relación hay entre las dos, y la pregunta del millón, ¿podrán pensar las máquinas? Esta charla propuse darla a Ricardo y a la gente del movimiento, sobre todo porque noté que hay mucha confusión en la gente en general y en los católicos en particular en qué significa una inteligencia artificial, los alcances que tiene, si en algún momento van a alcanzar a pensar y cosas por el estilo. Y me pareció que era conveniente aclarar algunos términos y tratar de, sobre todo, que entiendan cómo funciona, inclusive poder ver cómo se puede explotar la inteligencia artificial para un apostolado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Eh? Así que la mirada nuestra va a estar orientada en la filosofía clásica, pero bueno, tratando de tomar los aportes técnicos y las novedades tecnológicas que nos brindan, haciendo también algunos recaudos y algunas cosas. Así que este es el marco general de la charla y vamos a ver ahora qué cosas vamos a tratar. Lo primero que vamos a ver es qué es una inteligencia artificial, así una definición de qué se puede entender por la inteligencia artificial. Generalmente definición que tiene que ver con una definición técnica más que filosófica en principio. Después vamos a ver algunas inteligencias artificiales para que vean ustedes lo sencillo y lo fácil que es generar algunas cosas. Después vamos a meternos ya en el corazón de las inteligencias artificiales para entender cómo funcionan. Y por último, al final de la charla, vamos a tratar de responder la pregunta, por lo menos plantear nuestro punto de vista de si piensa o no piensa una inteligencia artificial. ¿Eh? Siempre desde el punto de vista filosófico de la filosofía realista encarnada en Aristóteles y Santo Tomás, fundamentalmente. Bueno, ¿qué es una IA? Hay muchas definiciones, nadie se pone de acuerdo, ni en el ámbito técnico, ni en el ámbito científico, y mucho menos en el ámbito filosófico. Vamos a tomar una definición instrumental, o sea, qué es lo que es para la gente que trabaja en esto. Y básicamente la inteligencia artificial es un campo interdisciplinario, o sea, trabajan gente, matemáticos, neurocientíficos, informáticos, químicos, por ejemplo, lingüistas, ¿eh? Y está hecho para hacer la creación de sistemas informáticos capaces de realizar algunas tareas que requieren inteligencia humana. Y esto puede abarcar desde el procesamiento del lenguaje, o sea, que la máquina cuando yo tipeo o hablo pueda, entre comillas, entender lo que digo y darme una respuesta sobre eso. Puede ser usada para el aprendizaje, para la toma de decisiones. Por ejemplo, yo tengo que operar a una persona y con ciertos datos que pongo en la inteligencia artificial me podría llegar a decir cuál es el mejor método, qué método emplear o qué cosas emplear. Y también la comprensión del lenguaje como tal. ¿Mm? Esto es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Vuelvo a repetirle, esta es una definición que podría tener otras definiciones, otros acercamientos, es más bien una definición instrumental, no tanto filosófica. Bien, ¿qué tipo de inteligencias artificiales tenemos, conocemos o por lo menos los teóricos de este campo pronostican que puede llegar a haber? Primero tenemos las reactivas predeterminadas. Estas inteligencias artificiales son, por ejemplo, vieron que hay una máquina que juega al ajedrez y que le ganó a Kasparov, que fue campeón mundial de ajedrez, una máquina que construyó IBM, Deep Blue se llama, eh, y tiene la capacidad hoy día esa máquina de ganar un campeón del mundo. Esta máquina simplemente almacena una gran cantidad de jugadas y basándose en las reglas del ajedrez, que no son muchas, logra estimar las mejores jugadas a un nivel altísimo. Esto lo hace porque procesa millones de jugadas. Eh, Mi padre era ajedrecista, entonces él tenía en la máquina, no tenía una inteligencia artificial en esos momentos, en la década del 90, y le costaba, hasta cierto nivel le costaba a mi papá. Mi papá fue maestro internacional de ajedrez.
no era cualquiera. Eh, ¿Cómo es? Entonces, ha llegado a un nivel que le costaba a mi papá. Si bien estaba retirado hace muchos años y otro, igual ellos siempre le encontraban, ellos digo porque el socio de mi papá también era ajedrecista, siempre encontraban alguna cosa, pero le servía mucho para analizar las partidas, pues ellos estaban ahora analizando partidas. Entonces, ellos esperaban que la máquina diera una respuesta y ellos trataban de buscar una mejor respuesta, que casi siempre lo conseguían. Pero estas máquinas, como estás tratando con un cúmulo de reglas más o menos cerradas, vos lo que puedes hacer es que la máquina reaccione ante determinado estímulo, por ejemplo, una jugada de ajedrez, ¿sí? Y te dé una respuesta la mejor posible o la que mejor evalúa. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de reglas. Esto por eso se llama reactiva, porque reacciona, y predeterminada, porque la máquina no tiene nada que no esté adentro. O sea, no tienen un aprendizaje, no aprenden. Después están las predictivas entrenadas, que son aquellas que en principio no tienen nada, como por ejemplo la inteligencia esta que tanto revuelo hace ahora, que es el ChatGPT de OpenAI, es la empresa, eh, que lo que hacen es, vos vas entrenando, le vas dando información, de alguna manera esa información se va almacenando, ella va relacionándola y aprendiendo, y a medida que más datos le cargas, más aprende. Esto de aprender es en teoría, ¿no? Así que no es estrictamente hablando de aprender, después lo vamos a ver. Pero para entendernos en un lenguaje más coloquial, digamos que aprende. ¿Por qué son predictivas? Porque ellas predicen, por ejemplo, un tipo de inteligencia artificial predictiva es la que en el teléfono, cuando vos vas escribiendo, te agarra y te sugiere la palabra por la primera letra que vos ponés y porque guarda la historia de las cosas. Entonces hace una predicción y entrenada, ¿por qué? Porque hace falta una fase de entrenamiento donde se carga la información. Por eso es predictiva entrenada. Y hasta acá llegó el estado del arte. No hay otras inteligencias que superen este nivel en este momento. Se supone, o algunos optimistas suponen, que se va a poder llegar a lo que se llama una mente hipotética. ¿Qué sería una mente hipotética o mente virtual, podríamos llegar a decir? Algo que comprende, que interactúa, por ejemplo, va a reconocer que yo hablo con esa inteligencia habitualmente y comprende, me identifica y permite adaptar sus respuestas y a mí y al entorno. ¿eh? O sea, sería un paso más allá de la predicción sin que tiene, o no, como todavía no se logró esto, hay ingentes, ingentes esfuerzos para crear cerebros artificiales, pero no se ha podido. Y la última etapa, o la máxima perfección o completitud de la inteligencia artificial es cuando la inteligencia artificial tome autoconciencia, o sea, que sea consciente de que existe. O sea, que va a guardar representaciones de sí y va a ser consciente de esa representación. Esto es lo que en la jerga o en los divulgadores científicos dicen la singularidad. Y estos mismos divulgadores sostienen que si el día que las máquinas alcancen la autoconciencia va a ser muy superior al ser humano, por lo tanto el ser humano va a tener que estar sujeto a esta inteligencia superior. De hecho, han creado una religión que dice que el objeto del hombre es adorar a las conciencias superiores, por lo tanto, si se produce la singularidad, no vamos a tener más remedio que adorar a esa máquina porque es una inteligencia superior a la nuestra. Bueno, ni que hablar de la estupidez de todo esto, pero bueno, se los tengo que explicar para ilustrar. Vamos a ver hasta dónde va a poder llegar una máquina desde el punto de vista filosófico, pero no quiero adelantar. Bueno, explicado esto, alguien dijo, bueno, ¿y yo cómo sé que algo es una inteligencia artificial? Porque es difícil decir, esto es inteligente, esta máquina no es inteligente, ¿cómo es? Entonces un señor que se llamó Turing, bastante famoso porque hay una película que se llama Enigma, fue el que descubrió la codificación que tenían los nazis de los mensajes secretos, que era muy evolucionada, y él
logró romper el código Enigma, y bueno, y gracias a eso, en gran medida de eso, los aliados ganaron la guerra y, por ejemplo, pudieron hacer el día D cambiando los mensajes que ellos los interceptaban. Y el día D fue cuando desembarcaron en Normandía, en 1944. Turing fue uno de los grandes teóricos de la computación, fue el que sentó las bases de la computación, o en gran medida sentó las bases teóricas de cómo funcionan las computadoras, que son bastante sencillas, no va a ser tema de esta charla, pero las computadoras son cosas realmente sencillas, nada más que lo que hacen tan sencillo lo hacen a unas velocidades enormes y con una capacidad enorme de procesamiento. Entonces, parece que hicieran grandes cosas, pero en realidad hacen cuatro cosas las computadoras, no más que eso. Son máquinas que hacen cuatro operaciones y todo lo demás es estructuración de esas operaciones. ¿Mm? Bueno, Turing propuso un test mental muy sencillo para determinar si algo era una inteligencia artificial. Dijo, yo pongo en un cuarto una persona que pregunta mediante un teclado, ni por sonido, ni por vista, mediante un teclado hace preguntas y hay dos entes, una persona y una inteligencia artificial. Y ambos le dan la respuesta a lo que él preguntó. La persona no ve nada, está frente a la pantalla nada más, no sabe cuál es la inteligencia artificial ni cuál es el ser humano, y si esta máquina, esta inteligencia artificial, logra, después de 5 minutos de conversación, que el 70% de las respuestas él crea que son de un ser humano, es de un ser humano. Hasta hace muy poco tiempo ninguna inteligencia artificial había podido superar esto. Parece que lo han logrado con relativa cosas. Pero como ves, no es una definición de inteligencia filosófica, sino que es una definición de inteligencia operativa. En realidad lo que está midiendo es cuán cercana es la simulación que hace una computadora de una inteligencia. No si es inteligente o no es inteligente, o cuán inteligente es. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Claro todo? Pueden hacer preguntas en el medio, ¿eh? Así puede ser más dialogado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un muy breve recorrido, un muy brevísimo recorrido para que tengan idea de lo que estamos hablando. Sé que algunos ya tienen experiencia en esto y otros no tanto. ¿Eh? Bueno, voy a bajar la imagen un segundo y vamos a entrar a otra página. Perdonen que tengo muchas cosas, entonces, bueno. Bueno, este es el famoso ChatGPT. El ChatGPT es una inteligencia artificial orientada al lenguaje, digamos, ¿eh? Y al conocimiento. Yo puedo ingreso alguna cosa que le digo y, bueno, él me contesta en función de la información que tiene. ¿Eh? Tiene un acceso, todas estas herramientas tienen acceso gratuito, que no es tan bueno como el acceso pago, pero bueno, para los fines de la demostración que estamos haciendo, batizo. ¿Alguna pregunta? Ricardo, haceme una pregunta, dale, ayúdame. Sos mi ayudante, Ricardo. O padre, hágame una pregunta que yo le pregunto. No, pregunta ninguna. Simplemente me ha sorprendido que haya ya algún grupo que pretenda esa adoración de una conciencia superior. Ya existe esa conciencia superior. La llamamos Dios Padre. Sí, lo propone así. No, digo, hágame una pregunta para que le haga el chat GPT. Cualquier pregunta que haga una pregunta al chat GPT. Pues ahora mismo no se me ocurre, qué sé yo, algún tema moral, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué piensas acerca del aborto, por ejemplo? Vamos a poner. Bueno, es que esa pregunta la planteó un amigo mío y le devolvió un diálogo impresionante, pero que no se mojaba. Sí, de esto bueno, vamos a ver la respuesta y esto me va a permitir hacer alguna aclaración después. Por supuesto. Dice,
Mi objetivo es proporcionar información imparcial y respetuosa sobre la Imparcial. variedad de temas. El tema del aborto es complejo y altamente debatido en todo el mundo con opiniones divergentes basadas en consideraciones éticas, religiosas, políticas, de salud. Algunas personas creen que el aborto debe ser una opción disponible para las personas embarazadas, ya sea por razones médicas, de salud, económicas o personales. Argumentan que las personas deberían tener el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro reproductivo. Por otro lado, hay quienes sostienen que la vida comienza en el momento de la concepción y que el aborto equivale a terminar una vida humana. Argumentan que el valor de los derechos del feto deben ser considerados y protegidos. La posición de una persona sobre el aborto suele estar influenciada por sus valores personales, creencias religiosas, educación, experiencias. Es importante abordar este tema con un respeto hacia las opiniones de los demás y buscar un entendimiento equilibrado de los argumentos de ambas. Como verán, muy neutral, tiene un sesgo progresista, porque cuando uno pone algo que no es progresista y manifiestamente le llama la atención el chat GPT, o sea que contesta en función de quién lo entrenó. Esto está claro. Nadie puede dar lo que no tiene. Esto responde según está entrenado. ¿eh? Es ingenioso. Las oraciones estas que vemos no las saca de ninguna página web, sino que después vamos a ver cómo hace para construir, ¿no? Se basa en páginas, en opiniones que andan por ahí, pero luego vamos a ver cómo hace para armar y desarmar eso. Por eso sorprende, porque parece que estuviera hablando con un humano, se parece mucho a cómo habla un humano. Este es un humano bastante políticamente correcto, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, sí, muy rápidamente, para que tengan idea. Para que tengo que correr esto acá. Vamos a ver cómo se genera una imagen. Voy a usar un programa que se llama Leonardo AI, o sea, Leonardo Inteligencia Artificial, ¿sí? Yo lo puse en inglés acá, un prompt. Estas cosas que vos le decís se llaman prompt. Así, en términos generales se llaman prompt. Tanto lo que le das a ChatGPT como además de inteligencias artificiales, que son que vos describís de una manera natural, o como si vos hablaras con una persona, una oración, y esa oración, el tipo la transforma, en este caso, en una imagen en ChatGPT, en algún conocimiento, alguna respuesta. Yo lo puse en inglés, entiende castellano este Leonardo. El tema está que trabaja mejor en inglés, como que entiende mejor en inglés. Son más lindas las imágenes que genera. Yo acá puse que básicamente que en una tormenta me haga un velero, que tenga olas, con las velas hinchadas y el viento, bueno, una historia de piratas en medio de la tormenta, podemos decir. A ver, le voy a decir que me genere, no tarda mucho, ¿eh? No tarda mucho, y van a ver que la imagen que saca realmente es bonita y de calidad. Tardan unos 20 segundos mientras seguimos hablando. Este es uno de los mejores programas abiertos. Todos los programas son buenos en la medida que pagás. Cuando no pagás ya los resultados son más dudosos. Bueno, este está tardando mucho, ¿qué le pasa? Le dije que lo haga con estilo de manga. Manga es como los cómics japoneses, ¿no? O sea que me tendría que generar algo así. Le podría haber dicho que lo haga en el estilo de Van Gogh, en el estilo de Dalí, en el estilo de Picasso o, qué sé yo, en estilo publicitario de los años 50 y es bastante bueno con esto, respeta bastante. ¿Mm? Podría haberle dicho que me haga una foto realista y es bastante bueno, no digo que es genial. Obviamente siempre, no sé por qué está tardando tanto, bueno, vamos a ir a otro mientras se genera porque está tardando mucho. Mira, acá tengo uno que hace canciones. Como yo quiero hacer una canción acerca de esta fragata, digamos, de este barco velero, voy a hacer una canción. Esta inteligencia artificial, aparte me hace la letra. A ver, vamos a poner este. Le dije que haga un reggae. Podría haberle puesto un tango, podría haberle puesto un rock. Me dice que no puede porque no puede. ¿Por qué no puede? Ahí está componiendo. Es más, me hace la letra y todo, ¿eh?
La hace en inglés, ¿no? Pero bueno, yo podría. Este no entiende muy bien, este en castellano no te hace bien. No se Bueno, oye. como esto es una demo, me hizo unos pocos segundos. Me hizo unos poquitos segundos, aparecen propagandas, etcétera. Si yo tuviera la versión de pago, bueno, no habría problema. Podría ser un tema de 4 o 5 minutos y me haría la letra. La letra no es una gran maravilla, pero bueno, para alguien que no entiende cómo hacer una letra y que no entiende cómo hacer una música, más que suficiente. Creo que el resultado es bastante bueno, digamos, en términos generales. Depende del género. Hay géneros que lo hacen mejor, géneros que lo hacen peor. Bien, a ver si está la imagen ya. A ver si generó la imagen. No, este no es este. Ahí está, ahí me generó mi imagen. Mira, lo hizo en forma de manga, ¿lo ves? Parece Ah, los cómics esos que. no A lo he ver si visto. lo voy a tratar de. Ahí lo pongo un poquito. ¿Se ve bien? ¿Mm? ¿Ven? ¿Es bien? Parece un Sí. manga, uno de estos cómics que vos te comprás a todo color. De hecho, hay gente que te enseña cómo hacer un manga con estas cosas. O sea, vos podrías hacer un cómic, no sé, una historia de esta tipo cómic, no sé, de 120 Ah, páginas solamente con inteligencia artificial. Hay gente que, bueno, te explica cómo hacerlo, bueno, el que se dedica a esto lo suele hacer. Y bueno, por último, como muestra, fíjate cómo yo puedo venir acá, yo acá le dije en inglés, ¿eh? Al chat GPT que me haga un video sobre esto del barco. Que me haga un script, o sea, un guión sobre un video. Yo agarré, hice este guión, lo llevé a otra inteligencia artificial que se dedica a hacer videos, ¿eh? Y más o menos en 5 minutos yo tenía un video donde yo no escribí una línea. No es una maravilla a ver si me deja esto. Para. Lo generé antes porque te tarda como 5 minutos, la verdad que. Vamos a ver algunos segundos del video nada más. O sea, yo no hice nada, ahí está. No es una maravilla el video, pero bueno, se podría mejorar. Yo lo hice así, con lo primero que me saca, ¿no? Ahí está metido el guión, lo que eso habría que evitarlo, ¿no? Te dice que la cámara va a ser un zoom, es lo que digo que hiciera, ¿no? No tendría que salir esto, realmente, pero. Fíjate, a mí me llevó 5 minutos hacer esto, ¿eh? Y es bastante digno el video, no es una maravilla, pero fíjate que esto es gratuito completamente, ¿no? Yo no Caramba. hice mucho esfuerzo. Bien, esto es un pantallazo general de cómo asombra, cómo trabaja la inteligencia artificial y las posibilidades que uno tiene hoy día, cosa que el año pasado no podía hacer. Estamos hablando de 10 años atrás, el año pasado no era factible hacer algo tan. O sea que la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo tecnológico muy, muy grande. Volvamos a nuestra presentación. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Eh? Bueno, eh, volvamos a nuestra presentación y ahora sí vamos a tratar de ver cómo funciona esto. Perdón, voy a cerrar algunas páginas porque se me está poniendo la máquina de terror. Claro, sí, con tanta página abierta, tanta inteligencia artificial dando vuelta. Discúlpenme que demore un poquito, pero no lo voy a cerrar porque creo que se me cierra el Zoom si cierro esto.
Pero acá, sí. Bueno, todas las imágenes que ustedes, o casi todas las imágenes que ven en la presentación, esas que son medias raras, todas esas las hice con Leonardo AI y otra inteligencia artificial. O sea, estas que son diagramas no, ¿eh? Pero el resto lo he hecho con inteligencia artificial. O sea, el fondo ese, que es una chica como robot, que se ve en el fondo, eh, también lo hice con inteligencia artificial. ¿Eh? Bien, ¿cómo trabaja una inteligencia artificial? Todas usan una capa que se llaman redes neuronales, que intentan simular eh, la forma en que trabajan las neuronas humanas. ¿Eh? Después ahora vamos a ver un ejemplo de cómo esto funciona. Básicamente se dividen en tres grandes campos, o en tres grandes herramientas. Una que es las de aprendizaje automático. ¿Eh? Esto significa que las máquinas pueden incorporar datos, estos datos lo toman y con estos datos toman decisiones. Y esto lo hacen mediante una teoría bastante antigua que es el reconocimiento de patrones, una tecnología que nació en los años 70, 60. ¿Eh? Y esto también les permite realizar predicciones complejas. Entonces, el aprendizaje automático, yo le incorporo información, puede ser información textual, puede ser información gráfica, de distintos tipos. Lo que hace la red neuronal es tomar esto, transformarlo en patrones y almacenarlos y relacionarlos entre sí. La PLN es el procesamiento natural del lenguaje. Esto es, se entiende la sintaxis y por lo tanto la forma en que están estructuradas las oraciones, entonces puede entender que yo escriba una oración relativamente inteligible, inclusive incorrecta puede ser, con falta de ortografía más o menos lo entiende también, ¿eh? Y hace una interpretación de esto. Y después tenemos la percepción por computadora, o sea que cuando yo puedo analizar una imagen, puedo analizar un sonido, eh, a través de sensores, temperatura y demás cosas, ¿eh? Esa información se incorpora a la red neuronal y eso puede producir un efecto. Yo tengo un amigo que trabaja para, muy querido amigo de la profesión, que trabaja para Siemens, una empresa, que él está en la división justamente que es para edificios inteligentes. Es toda una inteligencia artificial que ellos tienen, entonces tomando datos de temperatura y de distintos parámetros que ellos van tomando, pueden regular eh, la electricidad, el gas y determinadas cosas para llegar a un nivel óptimo de consumo. Y dice que bajan 70-80% del consumo de energía con estas cosas. ¿Eh? Bien. Bien, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son ni más ni menos que un conjunto de funciones informáticas entreconectadas entre sí. Eh, Cada uno de esos circulitos son neuronas, se llaman así, ahora vamos a ver cómo funciona la neurona. Esas neuronas tienen una cierta capa de entrada, que son los datos de entrada, que yo, temperaturas, textos, imágenes o lo que yo fuera a analizar. Hay una capa interna, o una o muchas, a veces muchísimas capas internas, que logran calificar y cuantificar esa información y al final me dan una salida. Por ejemplo, pues en el caso del chat GPT, una entrada sería la oración que le preguntó sobre el aborto, eso entró unas capas internas, la primera capa seguramente analizó la oración que yo había ingresado, el texto que yo había ingresado, y en función de eso fue a otra capa que se encargó de buscar la información pertinente, y una tercera capa, por ejemplo, que integró la respuesta en un lenguaje que yo pudiera entender. Y eso me generó una salida que fue la opinión de las máquinas. Todas estas redes están interconectadas entre sí y ahora vamos a ver que no es un mecanismo tan difícil y no solo que no es tan difícil, sino que sorprende que antes no lo hayan descubierto. Bien, vamos a ver cómo funciona una neurona informática. Es parecido
a cómo funciona una neurona física. Obviamente que la neurona física tiene una capacidad muchísimo más grande de procesamiento y de variabilidad y de plasticidad que lo que tiene una neurona informática que está programada para cosas realmente sencillas. Bueno, suponete que yo tengo 4 informaciones para tomar una decisión. Por ejemplo, yo quiero evaluar si voy a ir al parque o no. Yo, inteligencia artificial, quiero saber si mi usuario va a ir al parque o no. Entonces yo voy a establecer 4 categorías. ¿Cuánto dinero tengo? Si mi cónyuge, esposo, esposa, novio, novia, hermano, hermana o la acompañante está de acuerdo. ¿Eh? Si estoy o no para un trago, digamos que esta puede ser una opción, si tengo ganas de tomarme una cerveza o no, por ejemplo, y si es de día o si es de noche. Básicamente esas son las 4 informaciones. Esas 4 informaciones, en principio, yo podría decir, bueno, si las 2 de ellas se cumplen, entonces voy al parque. Entonces, por ejemplo, si tengo algo de dinero y mi cónyuge está de acuerdo, bueno, la burbuja ahí, que es una función, dice, bueno, si vas. ¿Cómo funciona normalmente? Hay muchas funciones y complejas, pero la mayoría de las funciones lo único que hacen es sumar las respuestas positivas, restar las negativas, y bueno, si esto da más que cero, más que un determinado número, que se llama umbral, suponete que vamos a hacerlo sencillo, cada opción vale uno. O sea, ¿cuánto dinero tengo es uno? Mi cónyuge es uno, estoy por un trago, no, entonces un cero, y es de día, sí. Sumo 3. Y digo, bueno, sumo 1 más 0 más 1 es 3. Si supera los 2,5, dice ahí el umbral, vas. Entonces, en este caso me dijo que sí. ¿Se entiende? Es simplemente cualificar las distintas respuestas y dar. Por ejemplo, suponete que yo ahora quiero ser un poco más sofisticado. Y digo, yo no voy a hacer una escala sí, no, nada más, sino que voy a hacer una escala de 0 a 4. O sea, siendo 0 que no tengo dinero y 4 que tengo una cantidad suficiente e importante, superior a la que necesito para ir al parque. Suponete 4. Muy superior a lo que necesito para ir al parque. Después, ¿cuánto está de acuerdo o no mi cónyuge? También, de 0 a 4, 0 será que no está para nada de acuerdo y 4 que está completamente de acuerdo en ir al parque. Acá pongo 0,4, después vamos a ver por qué pongo 0,4. Si estoy para un trago sería como poner 0,1, ¿no? Pero bueno, lo puse así para que las cuentas den más fácil. Y si es de día, 0,4. También se podía pensarlo como 0 y 1, yo puse 0,4, da un número mejor. Bien, entonces ya con esta graduación, yo podría decir, por ejemplo, cuánto dinero tengo, ponerle que tengo 2, dinero medio, mi cónyuge está de acuerdo, 2 más o menos, le da lo mismo. 4, estoy para un trago, es negativo en este caso el trago. Si te fijas la fórmula, fíjate que te restás si está para trago. Si digo que sí, estoy para un trago y le pongo 4, me resta 4. Y si es de días 4, sí, entonces sumo. 2, 2 y 4, 6, menos 4, perdón, 2, 4 más 4, 8, menos 4, 4. ¿Es más que 2,5? Sí. Listo, superó el umbral, entonces voy al parque. A esto le podría agregar algo que se llama peso, es decir, para mí no es lo mismo tener dinero, no es lo mismo tener dinero que no tenerlo. No es lo mismo que mi esposa esté de acuerdo que no esté. O sea, en la suma de valores más importante que mi esposa esté de acuerdo y que sea de día y no de noche. Después, si tengo o no tengo ganas de tomar un trago, es algo bastante menor. Y si tengo no dinero para ir al parque, la verdad que no se necesita mucho dinero. Entonces también es una decisión menor. Todo esto lo sumo, lo multiplico por los porcentajes respectivos, y si todo eso me dio más que, bueno, acá la fórmula está expresada como menos 2,5 es mayor que 0, pero en realidad sí es mayor que 2,5, todo lo que yo, estas apreciaciones que hice, listo, voy al parque. Así funciona una neurona.
¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Por ahí fui muy rápido con lo que expliqué. ¿Se entendió clarito cómo funciona? Alguno que esté vivo me conteste, por favor. Todo muy claro. Muy claro, gracias, pa. Yo me imagino que están todos dormidos tirados por el piso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es muy feo, yo fui docente mucho tiempo. Y es muy feo porque el problema de este tipo de cosas que no tenés interacción, no tenés mucho. Al final sí, cuando la gente empieza a hacer preguntas, sí. Entonces no tenés percepción de si la gente está entendiendo o no está entendiendo, porque yo no estoy mirando las caras en este momento. Bien. Sí, sí, es muy frustrante para los docentes el tema de la charla virtual. Eh, yo daba materias como física, matemática, informática, donde la gente habitualmente se duerme, ¿no? Entonces, bueno, ya veía la cara y cambiaba, hacía un chiste, qué sé yo. Acá esa posibilidad no hay. Bien, vamos a ver lo que es un perceptrón. Alguien lo definió así, quedó este nombre. Es ni más ni más que la estructuración de varias neuronas en un mismo contexto. Suponete que vos ahora tuvieras tres alternativas: ir al bar, ir al shopping o ir al parque. ¿Sí? Y vas a usar estos mismos cuatro parámetros, que es cuánto dinero tengo, si mi cónyuge está o no de acuerdo, si estoy para un trago y si es de día. La misma lógica. Nada más que ahora se van a sopesar todas las opciones. Y para cada burbuja, para cada neurona, va a haber un conjunto de parámetros. Por ejemplo, para ir al bar no es lo mismo la importancia si tengo dinero o no tengo dinero que para ir al parque. Para ir al shopping no va a ser la misma importancia si mi cónyuge está de acuerdo que para ir al parque. Seguramente para el shopping mi cónyuge va a tener unas ganas mayores en general, supongamos que fuera así, podría ser al revés, ¿no? Y si estoy para un trago, va a pesar mucho más para ir al bar que para ir al parque o para ir al shopping. ¿Eh? Entonces, en función de todos estos parámetros, porque cada una de esas burbujas tiene una cuenta parecida a la que hicimos antes. En función de las tres cuentas, yo voy a ver cuál es la opción que me recomienda y pongámosle que en este caso me dijo en bar. ¿Por qué? Porque tenía dinero, porque estaba para un trago, porque mi cónyuge estaba de acuerdo y es de día, es de noche. Entonces, ideal para ir al bar. Punto, listo, eligió ir al bar. Podría haber sido dándome dos opciones o las tres, me podía haber dicho, y dándome por el orden de prioridad que él jugaba. En este caso, bueno, me dijo que vaya al bar. O sea que el perceptrón no es ni más ni menos que muchas de estas neuronas interconectadas a los datos de entrada, todo con todo. Y al final, la inteligencia artificial toma la decisión. Noten que esto de las burbujas es una alegoría, es una representación. Esto, en términos computacionales, es lo que se llama una función. Una función muy sencilla, donde vos le pasás una lista de entradas, tenés una lista de pesos por cada una de esas entradas, una calificación de esas entradas. Por ejemplo, nosotros usamos una escala de 0 a 4, pero yo podría haber ingresado la cantidad de dinero que tengo. Y el tipo saber que para ir a un bar, no sé, voy a hablar en euros o en dólares para que todo, no sé, para ir a un bar yo no puedo tener menos de $20. Entonces, si tengo menos de $20, yo puse una escala de 0 a 4 para que se entienda, ¿no? Bueno, podría saber si mi cónyuge está de acuerdo o no por una serie de preguntas que le hago, y esto me lo podría dar la inteligencia artificial, y cosas así. Y por ejemplo, si es de día, lo podía tomar directamente del servicio del tiempo y ¿cómo se llama? El uso horario en cual estoy. Pero pues, supongo, como sea, la información de entrada tiene un peso determinado y en función de ese peso la decisión. Pues yo digo que para ir al bar no necesito plata, para la inteligencia artificial, para ir al bar no necesito plata. Después si en el bar me agarra el mozo y me saca patadas, es otra historia. Pero para la inteligencia artificial que está programada para que no importa el dinero para ir al bar, bueno, si no hay dinero, posiblemente me ofrezca el bar. ¿Se entendió esto? Bien. Vamos a la última parte de la red neuronal y después vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo podría tener muchas capas. Podría tener muchas capas. No contentarme con una capa, sino distintas capas que hacen distintas cosas.
¿eh? Yo podría agregar una capa eh, que me presenta otras opciones. Por ejemplo, las opciones ahora, pues yo lo hice pocas, ¿no? Pero imagínense que estos son miles y miles y miles y miles de opciones entrelazadas entre sí, con miles y miles y miles de parámetros por ahí. Así que yo elegí entre ir a un bar cool, al shopping, al cine o a la plaza del bar. Entonces, suponete, si la persona me dice que la primera capa me dice que quiere ir al bar e ir de compras, me da shopping, por ejemplo. Si me dice que ir al bar, pero no al shopping ni al parque, elige ir al bar. Y si no quiere ir al bar ni de compras y es de día, voy al parque. O sea que yo estructuro una nueva capa donde la capa anterior sirve como entrada a la nueva capa. ¿Mm? Y cada uno de esas flechitas tiene un parámetro. Por ejemplo, será muy importante si tengo que ir al bar, se tendrá un peso, por ejemplo, para elegir si voy al shopping, ir al bar tendrá un peso, qué sé yo, del 40% e ir de compra del 80%. Entonces ahí me elige el shopping, por ejemplo. ¿Eh? Así que la decisión, bueno, en este caso, el shopping. Así que, ¿se entiende cómo funciona? O sea, lo que yo estoy haciendo es repitiendo el mismo esquema de un perceptrón N veces, en un montón de capas. Obviamente, una red neuronal como ChatGPT tiene miles de capas por miles de perceptrones y miles de posibilidades de entrar. Bien, vamos a hacer una aclaración antes de empezar a ver cómo funciona el chat GPT. Perdónenme que yo no estoy viendo el chat, chicos, porque estoy acá. Bueno, después te voy a decir, Claudia, cómo entrar a las aplicaciones, ¿sabes? Eh, ¿Cómo es? Bueno, gracias por lo que dicen. Bien. Eh, bueno, antes de ver el tema de la tokenización y todo ese tipo de cosas, le voy a explicar. Las inteligencias artificiales pueden ser entrenadas o no entrenadas. En general, las inteligencias artificiales se entrenan. Entonces, tiene una fase donde se ingresa la información y esa información se va estructurando y almacenando en una base de datos específica. Eh, en este entrenamiento lo que se hace es, suponete que vos querés reconocer caracteres, ¿no? Entonces vos, caracteres manuscritos, suponete que estás haciendo una red artificial con caracteres manuscritos. Entonces vos escribís Fernando, o Karina, o Manuel. Entonces, lo primero que hace la red es descomponer las distintas letras y vos le tenés que decir, ah, esta es una M, esta es una A, esta es una N. Entonces el tipo, lo primero que tiene es, alguien le dijo qué es lo que es esa información. No es que el tipo sabe de antemano cómo es la historia. Alguien le dijo, che, esta M de Manuel es una M. Entonces el tipo sabe, ah, esta forma, como tres montañitas, supongamos que sea manuscrito, como montañitas es una N. Si viene una montañita es una N, pero si vienen dos montañitas es una M. O en manuscrito tres y dos. Bien. Ahora, si la montañita viene con un palito arriba, es una ñ. Una O es como un óvalo. Y no hay que confundírselo con el cero, porque el cero es como más paradito, pero bueno, pero puede darse la confusión. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Eso se llama entrenamiento. O sea, alguien le dice de antemano qué información está recibiendo. Bien. Esa información que va recibiendo eh, se va almacenando, se va procesando. Al final, cuando terminó el entrenamiento, hay alguien que, por ejemplo, suponete que yo escribí Karina como nombre y al final, con manuscrito, lo escribí con una lapicera y lo escaneé y se lo mando, y al final el tipo me devuelve Karina en letras. En letras de informática, digamos, ¿no? Digitalizada. Resulta que por ahí no me devolvió Karina, me devolvió Carola.
Entonces hay un tipo al final un ser humano al final de la cadena que le dice tu resultado es bueno, malo, mediocre, regular. ¿Está bien? Esta etapa es muy importante esta etapa, porque se empiezan a aplicar algoritmos de cálculo de error. Este tipo de errores se hace todo con algo que se llama álgebra de matrices. Es un proceso muy antiguo, que tiene varios siglos, que utilizan las ciencias físicas para determinar el error. Usan el mismo procedimiento que la física para determinar los errores en los experimentos. ¿Eh? Entonces hay un umbral de error y lo que hace es ir ajustando. Vieron que todo eso tenía unos pesos y tenía unos parámetros. Cada burbuja, de acuerdo a qué entrada, tenía pesos y parámetros y cosas por el estilo. Bueno, eso tiene un grado de error. Lo que hace no es muy difícil, es trabajoso porque son miles y miles y miles de cuentas que tiene que hacer, pero no es difícil de aplicar la función, va determinando un grado de error. Entonces, lo que hace el algoritmo, o sea, lo que hace el álgebra matriz es es bajando el nivel de error, hasta llegar a un resultado aceptable. Ninguna inteligencia artificial tiene 100% de eficacia, siempre tiene un margen de error. ¿Eh? En lo que sea, en generar música, en generar imágenes, en lo que fuere. Por eso, de acuerdo a lo buena que es la inteligencia artificial, lo bien que está entrenada, eh, da mejores o peores resultados, ¿no? Eh, Cuestión más, cuestión menos. Esto se llama retropropagación del error, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es ir proponiéndote, hay un método matemático muy sencillo el método matemático. ¿Eh? Lo que va haciendo es reduciendo el error por capas, y esa reducción lo que va haciendo es ajustando mejor. Entonces, la próxima vez que yo le mande Karina, me va a devolver Carona, perdóneme si hay alguna Karina presente, me va a devolver Carona, que es un error menor, que antes me había puesto Carola. ¿Eh? Y yo digo, no, esto no era Karina. ¿Cómo era? No era Carona, Carola, era Karina. Entonces, el tipo ve la diferencia entre lo que puso, que tenía que haber puesto, lo estima matemáticamente esa diferencia y retropropaga. Y así, miles y miles y miles y miles de veces, hasta que logra un resultado bastante aceptable. Por ejemplo, para que se den una idea, hay miles de empleados en ChatGPT que trabajaron las dos fases. Son seres humanos que le dan, por ejemplo, ChatGPT responde y el tipo le dice es correcto o incorrecto, y cuando es más sofisticado te da el grado de corrección. Yo en realidad no trabajé, fue una demo que hicimos para un banco que lo que quería era evaluar las respuestas que los usuarios hacían en los distintos medios que tenían, en chat, en WhatsApp, en la página. Entonces, cuando hablaban con la gente ¿cómo se llama?, de soporte técnico, si vos, yo pedías una tarjeta de crédito, bueno, todo ese tipo de cosas la evaluaban. Entonces, después, trataban de evaluar si la respuesta, desde el punto de vista emotivo, había sido de contento frente al banco, descontento, enojo y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que lo único que hacía era, observaba la respuesta que las personas habían dado, era más que todo chat y mail, ¿no? El chat y el mail, y le decía, sí, esta fue una respuesta de conformidad, y esta neutra, y esta negativa. Entonces, después de que la inteligencia artificial iba aprendiendo, resulta que las personas ingresaban y sabían el grado de satisfacción, y si el grado de satisfacción era malo, mandaban que otra persona la llame. ¿Eh? Era una inteligencia artificial. Esto fue hace, yo creo que 5 años más o menos. No estaba tan desarrollada la inteligencia artificial, pero había gente atrás. Esto es lo que quiero entender y hacer transmitir, es que la inteligencia artificial, por más que la propaganda te dice que aprende un montón y que aprende solo, y ahora vamos a ver cómo hace para aprender solo, en realidad es medio una mentira. Hay legiones de gente trabajando, por eso es tan caro, tan caro construir una inteligencia artificial hoy día. ¿Eh? ¿Por qué? Justamente lo que pasa es que hay que pagar la mano de obra. Pagan nada, creo que los van a buscar a esos lugares del Asia que están muertos de hambre, pobres, y les pagan creo que $50 al mes, pero tienen legiones de gente. Bien, vamos a tratar de explicar ahora
raudamente como es esto que hace ChatGPT, porque el ChatGPT tiene un mecanismo aparte de las redes neuronales. Las redes neuronales lo que hacen es esto que les voy a contar ahora. Suponete que yo pongo el perro va al parque. Para la computadora no hay letras, lo único que hay son números. ¿Eh? Lo único que hay son números. Entonces, supongamos que para la letra él le da un número que lo llama 025. Y cada vez que encuentre una letra él lo va a llamar. Esto es una fantasía, no es tan así, pero para que se entienda, ¿no? ¿Eh? Eh, Perro le va a poner 97.441 y etcétera, etcétera. Yo le puse colores para que se vea más fácil, ¿no? Supongamos, le da un número o un color. ¿Eh? El perro va al parque, entonces lo que hace es partir esa oración, y esto es lo que se llama tokenización, porque cada uno de esos números se llaman token. ¿Eh? Ahora, si el perro come carne, me da, fíjate, los primeros dos son iguales y los demás son, por el color te das cuenta, son distintos. Entonces lo primero que hace es transformar las palabras en unas etiquetas numéricas que para él no significan nada, son números, nada más, porque la máquina no entiende lo que es un perro. La máquina sabe que dicen perro o es 97.441 y por ahí si dice perra es 97.442. Y si dice parque es 99.271, pero si dice plaza es 99.280. Lo único que entiende la red neuronal es eso. No entiende la palabra parque, que parque significa tal cosa. Ahora bien, la segunda parte es la parte importante también, es cuando empieza a relacionar las palabras una con otra. Esto se llama embedding. Por ejemplo, el perro va al parque, en la oración de arriba, y abajo puse el perro come carne. Entonces, fíjate, él lo relaciona con las demás palabras. Y te va poniendo un color si tiene, por ejemplo, él está relacionado con perro, por lo tanto tiene un color ahí como rosa pálido, digamos, ¿no? Él es color azul. Y está relacionado él con va, y entonces tiene un color verde, después tiene un color marrón porque tiene con al. En realidad él está relacionado con todas las palabras, así que vas a ver ahí que tiene todo un arcoíris menos el mismo que está representado. Esto, si vos te pones a fijar, te da como el ADN de la palabra. El ADN de la palabra. Fíjate que esos colores son como el ADN. Entonces esto te va a decir que esta palabra, todas las relaciones que tiene. En realidad no todas, creo que ChatGPT guarda unas 300 relaciones, las 300 palabras más relevantes. Más que palabras vamos a ver que son categorías. ¿Eh? Guarda unas 300 categorías, entonces esto permite decir, por ejemplo, en otra oración, perro, y por ejemplo te apareció otra oración que dice, el perro salió a la mañana temprano a cazar perdices. Eh, bueno, entonces ahí vas a ver que el perro no solo está relacionado con parque, con carne, sino que también está con el verbo salir, que está con el verbo cazar, que está con perdices. De todo eso va a buscar las que son más relevantes estadísticamente hablando y las va a meter. Entonces perro va a tener una especie de ADN diciendo esta palabra se relaciona con todas estas, por lo menos con todas estas que son más relevantes. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Esto es el embedding. Esto es la forma en que se logran establecer relaciones entre las palabras. Esto no solo se hace con palabras, sino que se hace con oraciones. En realidad, ChatGPT, yo lo puse con palabras, pero en realidad lo que hace ChatGPT es, para cada oración le mete un token. Y ese token es el que se relaciona con los demás. ¿Eh? Y tiene, en caso de oraciones, en lugar de tener un embedding de 300, tiene un embedding de más de 1000 relaciones. O sea, una oración se relaciona con 1000 otras que son relevantes. Bien, vamos a ver ahora la otra parte que se llama lematización. Porque transforma las oraciones en lemas. Entonces, por ejemplo, el perro va al parque, el perro fue al parque, el perro irá al parque, el tipo lo simplifica y pone perro ir parque, como Tarzán. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el verbo ir, no importa si fue pasado, presente, futuro, lo que fuere, siempre el verbo ir. ¿Eh? Al es una palabra irrelevante, él es un artículo que es irrelevante porque perro ya tiene la noción misma de él. Entonces lo trata de simplificar las oraciones o los lemas a su mínima expresión.
quitando todas las diferencias. Por ejemplo, en realidad perro y perra no tienen diferencia, uno es masculino, otro femenino, pero no tendrían diferencia. Ahora fíjate que el lema de abajo, perro ir plaza, porque viene la oración, el perro fue a la plaza, ¿eh? Es muy parecida, si te fijas los colores para ver el ADN, es muy leve la diferencia, el amarillo es un poquito más claro, pero en general es casi lo mismo. Y también la perra fue al parque, también porque entre perro y perra hay una diferencia de sexo, digamos, y bueno, es casi lo mismo, nada más, bueno, es una de las variaciones de perro. Entonces, toda esta lematización de todas estas oraciones la va a guardar, por ejemplo, acá yo lo de las palabras es hipotético, por lo que tenemos son tokens, ¿se acuerdan? Porque como él juzga que perro, parque y plaza son más o menos lo mismo, son sinónimos, entonces él va a guardar per, ir, par, pla. Pone que par, pla es tanto parque como plaza. Es una forma para que entiendan, en realidad lo que almacena son números. ¿eh? El token par, pla va a tener asociados a plaza y a parque. ¿eh? Plaza, parque y, bueno, variaciones similares. El campo, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende hasta acá? Entonces la lematización lo que hace es reducir los lemas, las oraciones, a su mínima expresión. Bueno, y ahora viene cómo hace ChatGPT para reconstruir la información. Porque ahora está guardado como un lema. O sea, que eso significa que no está la información completa, sino que está en una manera sintética. Yo no le puedo contestar, por ejemplo, usted me dice, ¿dónde se pasean los perros? ¿Dónde pasean los perros? Y yo no le puedo poner ir par pla. No puedo ponerle eso. Tengo que reconstruir, o sea, tengo que hacer el camino inverso que hice antes. Del lema tengo que llegar a la oración. Y esto lo hace con esto que se llama sampling, que es muestreo, quiere decir. Bueno, entonces el tipo me pregunta, ¿dónde pasean los perros, el usuario? Y el tipo me lematiza esto y me pone per pasear. Entonces él ve que hay algunas alternativas parecidas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace es calcular la distancia que hay entre mi oración y otras oraciones similares. Por ejemplo, per pasear parplá, per pasear barrio, están muy cerca, muy cerca de lo que yo necesito. ¿eh? Eh, entonces podría llegar a ser una alternativa de respuesta que los perros pasean por el barrio también. Entonces me da todas las oraciones que están a un rango establecido, un parámetro, como vimos antes, viste que los parámetros, en un rango más o menos aceptable de respuestas. O sea, como per pasear par pla, o sea, perro pasear a la plaza o al parque, es bastante parecido. Pasear al barrio está a una distancia muy corta. ¿eh? Estas distancias se calculan matemáticamente. Están muy cortas, yo digo, bueno, acá puse 2, pero podría haber puesto 50 opciones. Puse un dadito porque por azar va a elegir una de las dos respuestas. Suponete que me eligió la primera, que es per pasear par pla, o sea, pasear por el parque y la plaza. Y ahora entra una nueva capa y vuelve a elegir entre dos opciones. En el ejemplo hay dos opciones, porque per y can es muy parecido. ¿eh? Entonces yo eh, eh, podría decir no perro, sino can. ¿eh? Eh, bueno, entonces tiro el dado de nuevo, tiro el dado es una alegoría, elige al azar, pseudo azar en realidad en la computadora, tiene una función que se llama random, y esta función random lo que te vuelve es un número entre 0 y 1 que vos podés elegir, suponés que tenés 30 opciones, le pones random 0,30 y te devuelve un número entre 0 y 30. En función del número que me eligió, yo voy a elegir la opción. Así funciona el random en computación. Bueno, entonces yo tenía dos opciones acá, que es per jugar par pla y can ir par pla. Jugar e ir. Y bueno, estas son las dos que podíamos tener 50. Tiro el azar y me da la segunda opción, can. Ir par pla. Entonces el tipo reconstruye la oración ahora con un módulo de lenguaje natural, ¿eh? Que pasa de la lematización a
¿cómo se llama? La oración completa. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, pasan los tokens, pasan los lemas de los tokens, están asociados con verdaderas palabras y el tipo se da cuenta por el tiempo en que le hicieron la pregunta, tendría que ser coherente con el tiempo que le va a responder. Por eso le pone van. Si le hubieran preguntado dónde fueron los perros, y le contestaría los canes han ido o fueron a tal lado. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, respondió, los canes van a la plaza. Entonces, ¿por qué es tan buena la impresión? Porque en realidad, cuando ChatGPT te contesta, no te está contestando exactamente lo que vos hiciste, sino que a través del proceso de lematización hubo una pérdida de información que él reconstruye de alguna manera medio al azar, con ciertos parámetros de proximidad, pero no exactamente igual. Por lo tanto, a veces te puede contestar cualquier cosa también, ¿no? Porque nadie te asegura que la lematización sea buena, en algunos casos. Sobre todo eso lo vas a notar cuando empezás a hacerle preguntas muy específicas. Por ejemplo, si vos sos arquitecto, o vos sos ingeniero, o vos sos poeta, y querés que te haga cosas realmente de calidad profesional, ChatGPT no está entrenado para eso. Entonces te va a empezar a contestar medio cualquier cosa, cosas muy. ¿Por qué todo este proceso? Primero para que vean que es muy sencillo, ¿no? Y después para que se encuentren que en realidad no piensa nada. Lo que hace es almacenar la información de determinada manera. Hay una serie de personas que eligieron más o menos qué significan esas cosas para el ser humano. Después de que más o menos fueron dando, el tipo con prueba-error, 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 miles y miles y miles y miles de prueba-errores, va ajustando los parámetros para dar respuesta más o menos aceptable. Bien. Todo esto que les expliqué no bastaría para que los resultados sean buenos. No bastarían porque hasta hace poco tiempo no eran buenas las inteligencias artificiales, eran bastante sencillo de darse cuenta que era una inteligencia artificial y era media descabellada también. Necesitaban mucha intervención humana. ¿Eh? Y permanentemente ajustando las respuestas y qué sé yo. Y después de por ahí mucho entrenamiento dado algunas respuestas muy estudiadas y mediocres. Por ejemplo, si vos entrabas a tu compañía de teléfono y le decías que te habían robado el teléfono, posiblemente las respuestas que te diera serían bastante buenas porque el universo de respuestas era muy pequeño y muy acotado. Ahora, si vos le ibas a preguntar cuál era el sentido de la vida, posiblemente no pudiera contestarte y te contestara ahí. Y si pudiera, te contestaría cualquier cosa. ¿Eh? Entonces empezaron a implementar algunos mecanismos, algunos hace más tiempo y otros hace menos tiempo, que mejoran la comprensión, y ahí tenés, por ejemplo, cómo funciona. ¿Qué hacía? El problema de las redes neuronales es que a medida que van pasando las oraciones, no recuerda la oración anterior ni la siguiente, ni sabe nada de la siguiente. Entonces es muy difícil rearmar el contexto, porque el lenguaje natural lo que tiene es que vos elaborás un sujeto y capaz que durante muchísimo tiempo no lo volvés a nombrar, pero cada vez que haces referencia a él, está presente ese sujeto y se sobreentiende que es ese sujeto. Y cuando hay una acción, el ser humano entiende que se refiere a ese sujeto. Por ejemplo, acá, Juan salió a la mañana, bueno, acá lo redentemos, perdón. Fue con su perro a pasear al parque, el animalito jugó con unas ardillas. Fíjate que acá el sujeto principal es Juan, y bueno, otro de los sujetos es el perro. ¿eh? Los dos van a pasar al parque y después aparece una ardillita por ahí ah, para que va a ser compañera de juego del perro. Fíjate que al perro lo llama animalito en un momento, lo llama perro, a Juan no lo nombra más. Entonces es muy difícil saber si viniera una cuarta oración, por ejemplo, dice, si yo hubiera puesto, entonces se cansó y decidió volver a la casa. Para un ser humano muy claro es que el que se cansó es Juan. Para la máquina no, porque la máquina lo que entiende son de números. O sea, ¿qué tiene que ver? Se cansó, algo en voz pasiva, con Juan. ¿A quién se refiere? Porque es una forma impersonal, inclusive, ni siquiera puede deducirlo del género y del número del verbo, nada, ¿no?
no tiene nada para deducir. Bien, eso que es tan sencillo para el ser humano, para la máquina es complicado. Entonces lo que hace es ir procesando, son redes con reingreso, digamos, feedback, se dice ¿eh? Normalmente. Entonces, lo que hace, por ejemplo, él procesó primero Juan salió en la mañana y suponete que la lematización Juan salir mañana. Y después pone proceso, perro pasear parque. Entonces junta las dos entradas, la vuelve a lematizar y dice Juan per ir par pla, para seguir el ejemplo anterior. Entonces sabe que Juan y el perro fueron a la plaza. Esto es lo que se llama short term memory, memoria de corto plazo. Y más o menos esto funcionaba, y esta oración nueva, suponete, Juan Pérez Pla la adjuntaba al animalito, jugó con unas ardillas. O sea, vuelve a incorporar la información que tiene con la nueva que va entrando. Esto más o menos funcionaba, pero más o menos a la 10ª vuelta ya perdía noción completamente, al 10º lema ya perdía noción absolutamente de lo que venían hablando. Y si aparecía algo después, no había forma que el tipo entendiera de lo que se trataba. O sea, fue un avance, pero todavía no era suficiente. Otro de los problemas es que, si vos te fijas, perro pasear parque, salió a la mañana, el procesamiento es secuencial, o sea, viene una tras de otra. O sea, y de esta manera hacía que el procesamiento sea muy lento. Se empezó a ver la paralización, es decir, cada oración entraba en una red neuronal nueva y después había algo que compactaba todo y se volvía a procesar. O sea, la paralización me permitiría a mí, por ejemplo, procesar miles de oraciones al mismo tiempo. Miles de oraciones del mismo texto. Al mismo tiempo, sacar mis conclusiones, mis lemas y mis cosas, y después en otra capa, con esas miles de oraciones, irla integrando, y así. Entonces, la paralización lo que me permite es integrar la fuerza de computación en muchas máquinas, muchas granjas se llaman, miles y miles de máquinas por ahí tienen, ¿eh? Y cada máquina con miles de entradas, entonces pueden procesar aquello 2 millones de páginas en 14 segundos, porque bueno, tienen esa capacidad de computación. Ahora, el verdadero salto en inteligencias como las que vemos ahora, todas las que vimos, se dio con la incorporación de Transformers. Y esto se dio a través de un artículo que publicaron unos investigadores de Google, aunque no fueron los primeros que lo implementaron a gran escala. ¿Y en qué consisten los Transformers? En los Transformers lo que hace es empezar a evaluar los distintos embeddings, los distintos ADN. ¿eh? Los distintos ADN. De las distintas frases, cada lema va a tener un ADN, y entonces lo que hace es lograr una relación entre las distintas oraciones y una relación potente. O sea, crea un embedding de embeddings. O sea, crea ADNs de ADNs. Entonces empieza a darse cuenta a través de esto, por distintos cálculos, cuáles son las palabras más importantes. ¿Y cómo sabe qué palabras son más importantes? Y porque se da cuenta que Juan es un nombre propio y normalmente el nombre propio suele ser lo más importante de la oración. Entonces, por ejemplo, la palabra Juan en su ADN va a tener un peso de 80 y pasear, que es parecido a salir, que es parecido a jugar, va a tener un 20. Entonces va a elegir un lema conjunto donde van a estar relacionadas de todo ese texto que puse arriba, cuáles son las palabras principales. Y esto va a ser el lema de mi texto. ¿Para qué sirve esto? ¿Para construir oraciones? No, porque tiene mucha preinformación. Lo que me permite a mí es reconstruir el contexto. Yo sé las palabras más importantes, porque todo esto son cuentas matemáticas, álgebra de matrices y vectores y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las palabras, los tokens en realidad más relevantes para mi oración? Entonces, estos transformes lo que te van dando es el contexto. Por eso ChatGPT es tan bueno, porque cuando llega a la respuesta final te integra el contexto con toda la información que tiene de las demás partes que tuvimos. Bueno, como verán, no es un mecanismo extremadamente complicado. De hecho, es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido antes. Básicamente jugar con los ADN de las palabras y ver en el conjunto de mi base de datos, que son los textos que me van ingresando,
qué importancia tienen estas palabras y cómo se van relacionándose entre sí. Y esto se hace todo a través de cálculos matemáticos, porque cada palabra tiene una frecuencia, tiene una importancia. Esto se integra con, bueno, en esto, Chomsky es un gran crítico de las redes, el filósofo Noam Chomsky, norteamericano, resista, para aquel que no lo conozca, desarrolló algo que es la gramática generativa, por los años 60. Buena parte de inteligencia artificial utiliza las teorías de Chomsky. Chomsky es uno de los grandes detractores de inteligencia artificial, con bastante razón. No voy a entrar en el campo de las críticas de Chomsky porque exceden un poco el marco de esto, pero le hace críticas donde termina diciendo esto no es inteligencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá que me quieran hacer? ¿Ha sido muy complicado lo que expliqué? ¿Alguno que esté vivo que me conteste, por favor? Todo perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora viene la parte realmente más difícil, que es la parte filosófica. Y acá vamos a comparar la antropología cristiana tradicional, que viene de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y muchos otros filósofos más, pero básicamente estos son los dos representantes tradicionales, y vamos a compararlo con lo que la máquina nos puede dar. Básicamente, voy a hablar de Tomás de Aquino, pero también estoy hablando de Aristóteles. Santo Tomás considera que las potencias humanas, que el ser humano tiene ciertas potencias. ¿Qué es una potencia? Algo que el ser humano puede hacer, pero que no necesariamente está haciendo en ese momento. ¿Eh? Por ejemplo, yo potencialmente tengo la potencia de poder comer, de poder leer, pero en este momento no estoy comiendo. O sea, entonces se diferencia entre lo que está en potencia y lo que está en acto. Cuando alguien está haciendo algo, está en acto. Yo en este momento que estoy dando un curso. Entonces, dar un curso para mí, mi capacidad a priori de dar un curso estaría en potencia esta mañana y hoy a la noche está en acto. O sea, yo tengo esa capacidad para dar el curso, eh, perdónenme, quizás no, pero bueno, en teoría sí, y en este momento lo estoy ejerciendo en acto. Después si el curso es bueno o malo es otra historia, pero la supuesta capacidad está. Pues, lo mismo podría ser respecto de si yo en este momento podría estar oliendo unas rosas. En potencia sí, no, en acto no. Entonces, cuando hablamos de las potencias humanas, estamos hablando de las capacidades del ser humano. Y es la diferencia entre tres grandes grupos. Las potencias vegetativas, que son parecidas a las que tienen los vegetales, las potencias sensitivas, que son las que tienen los animales, y las potencias espirituales, que son del ser humano y de los ángeles. ¿Eh? Y de Dios, de las personas. O sea, las personas tienen capacidades espirituales, potencias espirituales, sensitivas y vegetativas. Los vegetales solamente tienen potencias vegetativas, los animales vegetativas y sensitivas y el ser humano todo. Quedan afuera los entes inanimados que no tienen potencia más que la existencia, ¿eh? En principio, porque son inertes, ¿no? Así que, bien. Bien. Vamos, las vegetativas son sencillas, tienen que ver con la nutrición, con aumentar de tamaño, el crecimiento, y con las generativas, que es perpetrar la especie, básicamente. Hay otras divisiones, subdivisiones, tampoco es el tema que... O sea, esto mismo tienen las plantas, tienen los animales y tenemos nosotros. Una planta tiene capacidad de nutrir, ¿sí? Ah, pensé que querían decir algo. Bueno, después tenemos las capacidades sensitivas, que son propias de los animales, de los seres humanos. Las plantas no las tienen en principio. Y estas pueden ser motrices o apetitivas. Eh, Está el apetito irascible, el concupiscible. El concupiscible es aquello que la persona, que el animal o la persona desean porque es un bien para él, y lo irascible es una capacidad para evitar aquello que le hace daño, básicamente. Para defenderse, podríamos decir. Dentro de las sensitivas están, y ahí vienen las cognoscitivas, que son las externas, que tienen que ver con los cinco sentidos, y las internas, que son un poco más complicadas y son las más cercanas a las espirituales. ¿Eh? En esto Santo Tomás clasifica en estas cuatro, hay otras subdivisiones, otras cosas, pero por empezar está el sentido común. El sentido común es aquel que unifica todo lo que sienten los sentidos. Por ejemplo, si yo veo, para seguir el ejemplo, un perrito,
el sentido común sintetiza lo que ve y dice, esta forma corresponde a un perro. ¿Eh? La imaginación es aquella que me permite completar algunas cosas, por ejemplo, si el perrito va caminando, yo de alguna manera reconstruyo que el perro y caminar son una misma cosa, en ese caso. Entonces eso lo hace la imaginación. Después las estimaciones, yo sé que si el perrito va caminando y viene un auto por la calle, si va a cruzar lo va a atropellar. Eso es una estimación. Todo esto es sensible. Todo esto lo hacen los animales sin saber que lo hacen instintivamente. Y nosotros también. Nosotros vamos por la calle y sin pensar demasiado sabemos si el auto nos va a atropellar o no. Todo eso es una estimación que hace nuestras potencias conectivas internas, aplicando el sentido común, la imaginación, la estimación. Y por último está la memoria sensible que es la que almacena los datos sensibles, por ejemplo. Esta imagen es un perro que va caminando y yo me doy cuenta que va caminando porque sé que ahora está acá y después va a estar allá adelante, etcétera, etcétera. Todo eso se almacena en la memoria sensible. ¿Eh? Vendría a ser como la memoria sensible, vendría a ser como la lematización de los seres. ¿Eh? ¿Vieron lo que vimos la lematización? Es eso. Bien. Ahora bien, ahora pasamos a las potencias espirituales. Las potencias espirituales son propias del ser humano porque tiene un alma. ¿Sí? Hay demostraciones racionales para demostrar que el hombre tiene un alma espiritual. No voy a entrar porque es un tema larguísimo, complejo y que ameritaría una o dos clases simplemente ver esta demostración. ¿Eh? Podemos decir una muy sencilla, que el ser humano sabe que tiene espíritu porque es capaz de reflexionar. Reflexionar es volverse sobre sí mismo. Y nada que tiene partes puede volverse sobre sí mismo. Yo, por ejemplo, no me puedo ver la espalda, ni puedo ver mi cara. ¿Por qué? Porque no me puedo volver sobre sí mismo. Como tengo partes, siempre va a haber una parte sobre la cual no me voy a poder volver. Ahora, si yo estuve en Entre Ríos el fin de semana, en cualquier momento puedo traer eso de mi recuerdo, lo puedo traer y saber que estuve en Entre Ríos. Eso simplemente lo puedo hacer por una reflexión. O si es mañana, tarde o noche, yo sé que después de la mañana viene la tarde o noche. Los animalitos no saben eso, ¿eh? Porque no tienen estas capacidades espirituales. Por eso el perrito cuando te va se piensa que te vas para siempre. ¿Eh? No sabe que vas a volver. Por eso lloran algunos. Pues para los animales todo es siempre y todo es nunca. No hay tiempo. El tiempo es una cuestión, una magnitud espiritual de segundo orden. Entonces los animales no tienen capacidad para eso, para ese nivel de abstracción. Bien. Básicamente, las potencias espirituales son dos de naturaleza. El entendimiento y la voluntad es todo aquello que hace que yo quiera las cosas, que está muy relacionado con las potencias sensitivas apetitivas, las concupiscibles y las irascibles. O sea, la voluntad tiene una dependencia. O sea, una cosa que el ser humano, como compuesto de cuerpo y alma, tiene una dependencia de las facultades sensitivas. De hecho, si yo me golpeo la cabeza, pierdo la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria sensible está almacenada en el cerebro. Entonces es evidente que hay una relación entre el alma y el cuerpo. Bien. Otra de las potencias es el entendimiento. El entendimiento es aquello que nos permite inteligir, o sea, entender, inteligir, qué son las cosas. ¿Pero qué son las cosas? Las cosas tienen dos principios, uno que es la forma y otro que es la materia. Si yo veo una mesa, veo que tiene una determinada forma y bueno, sirve para apoyar cosas y para comer. Ahora, la mesa puede ser de madera, de hierro, de plástico, puede ser playera, puede ser para comedor diario, puede ser una mesa de reuniones. O sea, hay una cosa que le da la forma, que es lo que se llama la esencia de las cosas, y otra cosa que es la materia de la cosa. La forma del ser humano es su alma, o sea, lo que define que un ser humano es un ser humano, lo que hace que un ser humano sea un ser humano, es su alma. Son sus virtudes, sus potencias espirituales.
Bueno, este entendimiento, ¿qué hace el entendimiento? Separa, alguna de las cuestiones del entendimiento es separar la forma, o sea, la esencia de las cosas de su materia, de sus accidentes, digamos. Yo si veo una persona que es alta, baja, pelada, con pelo, rubio, morocho, de ojos verdes, con una oreja, sin una oreja, yo entiendo que es una persona. ¿Por qué? Porque sé que la esencia de esa persona es la misma que la de otra persona. Y sé que los dos son seres humanos. Esta operación es la que realiza el entendimiento. Y tiene dos complementos, uno que es el posible o pasivo, también en muchos textos se dice, y otro que es el agente o el activo. El posible es aquel que interactuando con las potencias cognitivas internas saca las características generales de ese conocimiento y el complemento agente es el que las pone en acto. ¿Qué significa poner en acto? Que las conoce. Entonces Aristóteles hace una conclusión muy importante, y acá viene el fundamento de todo lo que vamos a hablar. Todo esto para explicar esto. Aristóteles llega a la conclusión de que este entendimiento agente es algo que está en acto permanentemente, o sea que siempre está funcionando, por eso nosotros no podemos hacer otra cosa más que pensar, no podemos dejar de pensar, justamente porque el complemento agente está permanentemente funcionando. Eh, y este complemento agente, como está en acto puro, es inmortal. O sea, él de alguna manera llega a probar que como nosotros tenemos presente esto que separa, que pone en acto, o sea, hace que conozca de los datos sensibles, porque en último nosotros conocemos a través de los sentidos, por el oído, por el tacto, por la vista y el olfato, etc. Estas impresiones que llegan a nuestros sentidos, que son eh, preprocesadas o estructuradas por las potencias cognitivas internas, el sentido común, que después pasan al intelecto posible, que lo único que hace es dejar en potencia todos esos datos, viene el intelecto agente y lo pone en acto. Pero esto es un poco complicado, pero para que algo esté en acto, para que algo de potencia pase el acto, tiene que venir el otro que está en acto. Por ejemplo, si yo tengo un carrito y quiero que ese carrito se mueva, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que empujar o tengo que poner un motor o tengo que hacer algo? O sea, para que algo se mueva, tiene que haber algo que está previamente en acto, que le transmite ese acto, en este caso al carrito. O sea, si yo tengo un conocimiento que todavía no lo hice efectivo, no lo puse en acto, entonces necesito a alguien que esté en acto. Y entonces ese acto que se complementa el entendimiento agente. El entendimiento agente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Yo nunca había aprendido nada sobre inteligencia artificial. ¿Tenían el conocimiento en potencia? Sí, tenían ustedes el conocimiento en potencia porque son seres humanos y lo pueden entender. Ahora saben lo que es una inteligencia artificial a un nivel divulgativo, por lo menos sí. Entonces pusieron en acto lo que hoy tenían en potencia. ¿Cómo se hizo esto? Primero a través de los sentidos, de los slides, de mi explicación, de mi voz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo procesaron, lo lematizaron, lo hicieron todo lo que tenían que hacer. Quedó como un conocimiento amorfo ahí por su intelecto posible, o pasivo. Esto quedó en una cierta memoria intelectiva, donde ahí va el lenguaje, van todas las cosas. Viste que hay personas que pierden la memoria, pero no se olvidan, no pierden la lectura, saben leer y escribir perfectamente. Bueno, eso es porque está guardado en la memoria intelectiva eso. ¿eh? Eh, Bien. Eh, Más allá de que siempre hay relación con el cerebro. Una persona que le sacan el cerebro, en teoría no puede pensar. Ahora sabemos que el alma sigue pensando después de muerto. Entonces, hay cuestiones que se resuelven en lo espiritual. ¿eh? Bien, cuestión más, cuestión menos, el intelecto agente hace acto. El ejemplo que damos antes, toda la información que fueron recibiendo, la fueron estructurando, ¿verdad? Y ahora más o menos tienen una noción de cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, que tienen en acta ese conocimiento. Bien, el agente se divide en razón y en abstracción. Abstracción es el que saca las características de las
de las cosas, y la razón hace el camino inverso, va estructurando de distintos conocimientos, los va como relacionando. Bien, dicho esto, queda bastante claro que las máquinas no pueden ni van a poder jamás pensar en el sentido de que piensa un ser humano. No pueden, no tienen forma porque les falta esa potencia en acto espiritual que les permite pasar de su conocimiento estructurado a un conocimiento en acto, saber que esto es tal cosa. Como eso no lo tienen ni lo pueden tener porque es una propiedad espiritual, tendría Dios que concederle a las máquinas un alma, no veo que Dios tenga esa intención, entonces es imposible que alguna vez pueda. Esto que yo lo digo, no crean que es una cuestión religiosa, es una cuestión eminentemente filosófica. Es una cosa que se puede probar por la razón. Yo hice un razonamiento medio sui generis, eh, con ejemplos, no estricto, no formal, pero la forma de demostrar que una máquina nunca va a poder pensar es justamente esta. Al no poder poner en acto lo que tiene en potencia, no puede conocer estrictamente hablando. Al no poder conocer, no puede tener inteligencia humana. ¿Qué pueden hacer las máquinas? Las máquinas pueden simular, y voy a repetirle esto, simular las potencias cognitivas internas porque son potencias materiales. Entonces pueden emular un sentido común. ¿eh? Fíjate que la máquina lo primero que hace cuando vos le vas pasando distintas oraciones es ir viendo qué información puede sacar de esas cosas, y lo va clasificando. Puede imaginar porque puede ver la continuidad entre una cosa y otra. Puede estimar porque puede prever lo que cuál es la continuación de la oración o cuál es la continuación que sería apropiada. Y por supuesto todo esto lo guarda en una memoria sensible que no es ni más ni menos que la base de datos. O sea que la parte esta, la parte que está en rojo sobre la derecha, todo eso la máquina no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Lo verde que ves acá, de alguna manera lo tiene, porque necesita electricidad, después, bueno, no puede crecer y esas cosas, o sea que es inerte, pero podrían hacer máquinas que se reparan, que van creciendo, y qué sé yo, sola. La parte apetitiva no las tiene, pero se podrían simular con un mecanismo medio sofisticado y con azar, o sea que la máquina se enoje y cosas por el estilo, se podría simular, y las motrices, bueno, no camina, pero podría ser un robot. O sea, que el límite de simulación de la máquina está dado por la simulación. Nunca una máquina nos puede. O sea que la fantasía de la singularidad es eso, es una fantasía. De hecho, hoy nuestro querido amigo Leandro Blasquez de el Centro Castellani gentilmente me mandó un artículo sobre experimentación que están haciendo sobre cerebros artificiales. Y reconocían el profundo fracaso que tenían, claro, porque si vos tenés una filosofía materialista que no reconoces que el ser humano tiene un espíritu, no te vas a dar cuenta a priori que no podés simular el espíritu. Entonces te vas a embarcar en proyectos de millones de dólares que no van a llegar a nada. ¿Se podría simular? Sí, ves que es bastante buena la simulación. Ahora, ¿cuál es el límite? Las máquinas no pueden producir verdadero conocimiento. Las máquinas simplemente lo que hacen es reestructurar una información que alguien le cargó, por las cuales fueron entrenadas, y darte la impresión de que es un ser humano, pero no es un ser humano. Te hago este ejemplo, para que me entiendas. Suponete que vos viste que las simulaciones de helicópteros y de aviones son muy buenas. O de Fórmula 1. Vos te subís a un videojuego que es un Fórmula 1. Son tan buenas las simulaciones, son tan precisos los mapas de las pistas que tienen, son tan parecidos los controles de manejo que tienen, los controles de manejo que tiene un auto, que vos te subís a tu casa en una butaca, hay inclusive butacas que tienen movimiento y qué sé yo, y vos te da la impresión que estás adentro de un Fórmula 1. De hecho, muchas de estas cuestiones se usan, por ejemplo, los pilotos hoy día de avión comerciales se entrenan en estos simuladores y los tipos se ahorran fortunas, porque antes lo que el tipo tenía que hacer físicamente ahora lo puede hacer en un avión y los resultados son muy buenos. Simulan el viento, la tormenta, situaciones de riesgo, todo gratis y sin riesgo. ¿eh? Entonces el tipo cuando se enfrenta al avión, la gran mayoría igual hace falta un entrenamiento,
Ahora, ¿alguien podría confundir que eso que estamos viendo, que estamos simulando, es verdaderamente un avión? No hay forma, es una simulación. Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. Simulan en cierto grado, con cierto grado de perfección, que podrá ir mejorando, que podrá ir cambiando, que podrá ir eh, desarrollándose más, pero es eso, es una simulación, no es verdadera inteligencia. Bien, terminado la exposición, ahora sí, no, perdón, me tenía que ir para el otro lado, no. Creo que pasé todos los slides, a ver, acá. Bueno, preguntas, ahí tenemos una especie de inteligencia artificial. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Cosas que no hayan quedado claras. ¿Alguna pregunta? Gente, Había una vámonos. pregunta en el chat hace un rato. ¿Me la lees, Marianita, por favor? No se me fue a mí. ¿No No la está? tengo. Para que te abro el chat, abro el chat. ¿Dónde tengo el chat? Pará, voy a cerrar la simulación. A ver, ¿dónde tengo el chat? Acá, porque yo estoy. En Zoom, la aplicación No, es. no, sí, Ahí. sí, 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 pero no. Acá arriba, a Ah, ver si me había ido, se me había ido arriba. Voy a dejar de compartir. Ahí voy a ver. Ya. No entiendo, me lo dice Walter Darío, no entiendo cómo la IA puede entender en su base de datos mediante la reflexión, sabiendo que toda info que posee es un depósito y se declara de alguna manera superior al hombre. Si lo que somos por naturaleza reflexivos somos nosotros los seres humanos. Sí, tenés totalmente razón, Walter. Tenés total razón, la máquina no entiende, lo que almacena son números, y esos números los relaciona entre sí, y esa relación de los números él establece, no arbitrariamente, sino en función de la información que tiene, cómo se relaciona, y lo que hace es reconstruirte o simularte un diálogo humano, pero no más que eso. No sé si contesté lo que querías, Walter. Bueno, Claudia, no sé, voy a poner en la descripción del video cuando lo subamos, voy a poner los links. Si vos querés, pregúntame, yo no tengo tu teléfono, voy a poner mi teléfono acá, me quiera contactar en privado, lo voy a poner ahí. bueno, dale, gracias. Ahí puse mi teléfono, aquel que me quiera contactar. Esto es de Argentina, por Adrián, Argentina. Rodolfo, Sí. habla. Rodolfo, ¿cómo estás, Rodolfo? Bueno, vengo viajando, así que Ajá, me resultó bastante accidentada la escucharla, pero todo muy bueno. bueno. La pregunta mía es si existe, eh, así a priori, digamos, algún reparo moral en estas cuestiones. Por supuesto sabemos que la moralidad se puede ver en el uso, ¿cierto? Básicamente, pero ¿qué cuestiones morales conocidas pueden andar girando detrás de este tema? Mira, la pregunta que vos decís es muy interesante. Entiendo que por lo reciente de esta disciplina todavía no se ha indagado a fondo, pero te puedo decir que es la misma cuestión que puede tener una bomba atómica, porque si yo entreno una inteligencia artificial para asesinar gente, la calificación moral es detestable. De hecho, es muy probable que lo tenga. El mecanismo de inteligencia artificial, por ejemplo, para eliminar enemigos del gobierno, es muy probable que haya inteligencia artificial que hacen eso. Después está la vieja discusión de la ciencia martillo o la tecnología martillo o la tecnología con ética. Si yo estoy creando algo específicamente para hacer un daño al bien común o a una persona, a una cosa, independientemente de la tecnología que emplee, eso es malo.
por sí. No hay otra cosa. La inteligencia por sí no entiende lo que es un ser humano, no entiende qué es una vida, no entiende. Entonces, lo que vos le entrenes, eso va a hacer. Y vos la entrás para armar bombas, y bueno, te va a dar la manera de mejor bomba. Por otro lado, las inteligencias artificiales que nosotros tenemos acceso, tienen un sesgo. Y ese sesgo está dado por la intención de quien lo entrena. Si vos te vas a ver ChatGPT, cada vez es, cada vez es más progresista. Es una realidad. Y ese sesgo está dado por el tipo de información que quieren los que lo entrenan y los que lo evalúan y los que corrigen los errores, por los mecanismos que estuvimos viendo, quieren que tenga. Entonces, la información que me van a dar es válida. Y el problema que yo veo es que cuando la inteligencia artificial elimine los otros medios, está establecida la posverdad de por sí, digamos. O sea, si vos no vas a tener más acceso a los diarios, sino a través de la inteligencia, los diarios de 1930, o los libros de historia del siglo pasado, o los documentos, un documento del siglo cuarto, o los manuscritos del Evangelio, y que todo eso va a estar a través de una inteligencia artificial, y en la que controla es muy fácil que te creen la posverdad. Lo que pasaba en el mundo orwelliano. Yo no sé si van a poder lograr una unificación de tal tipo, eh, sería una dictadura monstruosa. También puedes encontrar buenos fines. Suponete que vos lográs meter todos los libros, toda la literatura, todo el magisterio de la iglesia, tenés un gigantesco Désinger. Suponete que sea información fiel y que no esté sesgada y que sea lo que vos estás buscando. Y tenés un gigantesco Désinger. Vos le decís, quiero que me hables del sacramento de, no sé, de la confirmación en el siglo, desde el siglo II al siglo VIII, y te da todos los textos que hablan de eso, los santos padres. Sería maravilloso, ¿eh? Tener ese tipo de herramientas. Pero todo depende del uso que le des, y hay usos que son de por sí malos, de por sí malvados porque quien lo concibe es malvado, no porque la tecnología en sí sea malvada. La tecnología no tiene moral. No sé si contesta esto, Rodolfo, la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Probablemente la preocupación que uno tiene más, a ver cómo plantearlo. Se sabe que la tecnología es, como vos decís, desde ese punto de vista moralmente neutra, ¿no? Y es el uso lo que la va a definir. Pero lo que se observa es que la sociedad en general ha perdido el espíritu crítico y frente a estas novedades es como que entrega todo el copyright, ¿cierto? Y no se reserva nada. Es evidente. Allí. Y bueno, y ahí está Mira, Rodolfo, la unidad que tiene el nuevo orden mundial y todo lo demás, de ir formándonos en algo que pueda ser perjudicial, ¿cierto? mira, está claro que lo que quieren es que la gente sea cada vez más estúpida y que sea cada vez más crédula, y que los únicos que le den la información son estos agentes que vos nombrás del orden mundial. Eso está clarísimo. Esta herramienta sobre ese camino puede ser poderosísima. Ahora, yo no sería partidario de caer en un ludismo. Ludismo son estos que iban y rompían las máquinas, los ludistas. Diciendo que la inteligencia artificial no sirve para nada. De hecho, es una herramienta enorme, usada para el bien. Vos pensás que yo en media hora puedo hacer un video difundiendo, no sé, la doctrina de la Santísima Trinidad, y con un costo ínfimo, en mi casa, cosa que 20 años atrás necesitaba una productora que haga un documental y que me terminara saliendo $50.000 para hacer un documental de media hora. Y pagar claro, el arte que yo tenía, el trabajo artístico era mucho mayor. En ese sentido, podemos decir que horizontaliza los conocimientos. Ahora, las implicancias de eso, eh, si lo usas bien es bueno, si lo usas mal es mal. También puede hacer que se sature el mercado de contenido, como puede ser un poco ahora, ¿no? Hay mucha gente que genera contenido y que por más que sea bueno nadie los ve porque hay un mercado
muy bajo, o sea, no hay mucha diferenciación entre estos contenidos. Son, a priori moralmente, yo no veo nada, capaz que lástima que el padre me dijo que se tenía aquí porque estaba con la familia, pero eh, nos podría orientar un poco más. Yo no veo a priori ningún problema. Sí veo los riesgos que vos decís de estupidizar sobre todo a nuestros niños en el colegio. Sí veo los riesgos de que alguien controle lo que se sabe y lo que no. Te metes en un gran hermano de información, ¿eh? Donde este año San Martín era aliado de los ingleses y el año que viene San Martín recuperó las Malvinas. ¿Qué? Porque la inteligencia artificial corrigió sus conocimientos para que todos digan lo mismo. Y estos conocimientos no tienen nada que ver con la verdad, sino con los intereses Bárbaro, del pueblo de gracias. turno. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer? Bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco la paciencia, espero que haya sido clara. Cualquier cosa, duda que ustedes tengan, me pueden contactar al teléfono. Obviamente me dicen quiénes son porque no los voy a tener en lista, ¿no? Pero les voy a pasar los lugares donde que puedan experimentar con la inteligencia. Es todo gratuito lo que yo les mostré, es un poco trabajoso porque se tienen que dar de alta, qué sé yo, pero una vez que sean de alta es bastante sencillo. Y si no, cualquier duda me pregunta y yo trato de orientar. Así que si les parece, vamos a hacer una oración, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta jornada que nos hiciste tener. Danos la luz para entender lo que hemos transmitido y danos sabiduría para saber aplicar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias por todo, chicos. Cuando Muchas yo salga, gracias. no, de nada, Liz. El otro,